hoy les voy aquí a presentar a Luz Madrid para que ella misma, con la pregunta que tenemos, se encargue de decirnos el tema importante, tema fundamental, tema que si el gobierno logra solucionarlo, yo con eso me conformo, con que arregle ese problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Eso es un hoyo profundo fiscal para el país. Mucha parte de la riqueza que el país genera, que por cierto no es en abundancia, se va justamente en sostener la estatal eléctrica. Dinero que nos podría servir para otras actividades que el pueblo requiere. Y siempre caemos en lo mismo, ¿qué? Infraestructura, mejorarla, salud, educación, que tanta falta nos hace tener más recursos. Pero ese tremendo hoyo fiscal histórico que ha heredado este gobierno y que hemos tenido durante muchas décadas, ese hoyo fiscal donde la poca riqueza que generamos es para subsidiar y para mantener la energía eléctrica, que es básico para nuestra vida civilizada, o para generar riqueza a través de la productividad, es lo que tenemos que solucionar. Vamos, Lucecita, buenos días, bienvenida este lunes. ¿No le pasa a usted lo mismo que me pasa a mí los lunes? Usted es más joven, una tercera parte de mi edad, no tendría por qué venir a explicar qué me pasa el día lunes a mí. No, los lunes para mí son días de 100% energía. Ah, bueno, imagínese el contrario, ¿eh? Vamos degradando, a raíz llega el viernes, pero vamos bien toda la semana. No, una tercera parte de mi edad, claro que debe tener toda la energía y transmitírmela a mí. Claro que sí. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados. Claro que sí. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de diferentes medios. Nuestro WhatsApp está habilitado para usted, 9773-6065, y en cada red social nos encuentra como @FrenteAFrente HN. ¿Qué tanta certidumbre le genera que la NE recupere las actividades de operación y mantenimiento, lectura, facturación, recaudo y control de pérdidas? Recuerde enviar su opinión a través de los portales digitales. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Ahí está planteada la pregunta y hoy para hablar de esta temática tenemos al secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui. ¿Qué tal, Luqui? Muchísimas gracias, ¿Qué tal el fin de Renato, semana? por la invitación. Contento, ¿Dónde trabajando. estuviste? Allá en Tegucigalpa. No estuviste por los pueblos del norte de Francisco Morazán, ¿qué tanto visitas tú? Estuvimos el viernes. El viernes. En San Ignacio y después fuimos a La Libertad, Comayagua. Ah, bueno. El secretario de Energía y gerente de la NE, don Eric Tejada. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar contigo acá. Muchas gracias. Delmi Padilla es la presidenta de la Comisión de Transición de la NE. ¿Qué tal, Delmi? Un gusto. Gracias, igualmente. Y Wilfredo Flores es el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eric, nunca te has sentido agredido por mis preguntas aquí, ¿verdad? No. Yo debo reconocer que por lo menos en el sector de energía siempre nos han dado el espacio de réplica y yo personalmente nunca me he sentido agredido. De hecho, tengo amistad con Carlos y muy bien. Ingeniero, ¿y usted? No, para nada. Yo además agradezco siempre la transparencia y hemos hecho gala de esa transparencia y la franqueza con la que se puede hablar. Correcto. Y además es parte de la función pública también, venir, dar la cara, explicar, tomarse el tiempo suficiente para comentarle al pueblo hondureño qué es lo que sucede. Mira, yo soy de los que creo que uno puede preguntar y puede preguntar fuerte sin descalificar, sin agredir. Yo soy de los que creo que cuando uno orilla ya con torpeza, queriendo demostrar que sabe más que el mismo funcionario, y de repente algunas veces hay periodistas que han alcanzado un nivel de formación enorme, pero soy de los que creo que cuando uno orilla al funcionario, simplemente se congela y ya no quiere responder y uno no le saca toda la información que quisiera, que tenerlo abierto a responder a cualquier pregunta. Eso es fundamental. Yo creo en el periodismo así, intenso, con preguntas fuertes, con conocimiento, pero sin orillar, sin rechinarlo en la pared al entrevistado, que puede ser funcionario público, puede ser empresario, puede ser cualquier persona,
porque cuando él ya se siente sometido, sometido en cuanto a ver en el entrevistador, ya no un periodista, sino un enemigo, o reacciona con extremismo o simplemente se calla y ya no puede obtener uno la información que quisiera. Yo creo que hay que mantener el nivel del debate y bajo ese esquema, pues siempre hay posiciones encontradas, pero en el marco del respeto. Claro, claro. Entonces, ¿por qué les digo esto? El viernes fue cuando usted llamó por teléfono. Yo dije que el lunes estaba invitado y que usted venía. Pues he recibido muchas preguntas de televidentes. Y yo debo reconocer, cuando estoy preparado, medianamente preparado, o cuando soy un ignorante de la temática sobre la que entrevisto. Y el escenario que más me duele a mí es cuando vengo a hacer una entrevista de la cual no comprendo la temática, no tengo la información y lo que es peor, me falta agilidad mental para comprenderla. Simplemente vengo a llenar espacios y a preguntar y a preguntar y a preguntar sin dejar huella en mis preguntas. Es el peor escenario para mí. Y este tema que ustedes vienen hoy, no es fácil de comprenderlo, no es fácil de entenderlo. Y me alegro que haya recibido muchas preguntas este fin de semana. No les voy a dar los correos que he recibido porque faltaría con mi fuente. Lo que les digo es que me ha parecido muy interesante las preguntas que he recibido y me van a servir a mí para hacer una entrevista rica en cuanto a preguntas que usted quiere saber, porque hay muchas veces gente que nos está viendo con conocimiento que allá en su casa dice, pero qué preguntas tan insulsas, tan vacías, esos periodistas no se preparan a preguntar, no conocen el tema. Entonces uno queda mal con esa gente, con ese sector de la población, y a mí no me gusta quedar mal, se lo digo con toda franqueza, a mí no me gusta quedar mal. Y cuando no le entiendo mucho a un tema, recurro a los que le entienden para que me expliquen. Y hoy, pues, mucha gente me ha ayudado enviándome desde el viernes preguntas para que yo les consulte aquí a los invitados de la NE. Por eso comencé así. No sientan en mis preguntas agresión, sino el deseo de saber si con esto que hemos hecho ahora, al no renovarle el contrato a esta empresa Energía Honduras, seremos capaces de hacer una operación y mantenimiento desde la NE con eficiencia, si leeremos los contadores sin andar ahí promediándole a la gente y cobrándole más de lo que la gente consume de energía eléctrica, si habrá buen control de la facturación, del recaudo y además, si seremos capaces de reducir las pérdidas, porque tantas expectativas nos crearon con la EH, tantas expectativas nos crearon con SEME, que al final, aunque el comunicado de EH diga que logró esto, lo otro, aquello, las pérdidas no se redujeron, se incrementaron. Entonces el deseo ahora de nosotros es ver si lo van a poder hacer ustedes como sector público. Prepárense después de la pausa que les tengo buenas preguntas aquí a Luqui, a Erika, a Delmi y a Wilfredo. Por favor, antes que te vayas, con la primera pausa. ¿Se interesaron por ver el Mundial Femenino de Fútbol? Sí, la final de España. ¿Viste la final? Vi el resumen de el resumen lo viste, yo también, yo vi el resumen. Me levanté muy temprano y estaba checando con los medios españoles cómo iba el partido. A usted no le gusta el fútbol, ¿verdad? Me gusta, pero no lo veo. Pero no lo vio. ¿Y usted, ingeniero, le gusta el fútbol? Pues miren. A mí me gusta, pero no me quedó tiempo, el programa en España, ¿no? Y además es el horario, 16 horas de Nueva Zelanda y Australia. Pues bien, ganó la selección femenina de España a Inglaterra, 1-0. 18 millones de británicos estuvieron pegados a su televisor viendo ese partido. Se rompió el récord de televidentes para un evento deportivo y político en la Gran Bretaña ayer. 18 millones. Fútbol femenino. Mira cómo las mujeres están agarrando alas. Y cada día equiparándose más en muchos aspectos a los hombres. Y eso es bueno desde la perspectiva de igualdad. Eso es bueno. Yo puedo disentir de algunas cosas, pero no desde la perspectiva de igualdad en actividades como estas. Que le paguen igual que a los futbolistas, que le den todas las garantías y la protección que al igual que a los hombres. Bueno,
Y en España no digamos, eso fue una locura, fue como cuando ganaron el Mundial de 2010, la gente en las calles celebrando el triunfo de sus muchachas. Pero viene el presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales. No me dieron tiempo ni de ver la televisión aquí en la producción. Ahí está, miren, abraza a Jenny Hermoso, después le agarra la cara y le da un beso en la boca. ¡Hombre! Lo han tildado de canalla los periódicos de Inglaterra, lo han tildado de imbécil los periódicos de Francia, lo han tildado de machista los periódicos en España, y les digo, yo coincido con esos periodistas. Miren, le agarra la cabeza ahí valiéndose de qué, de ser hombre. Le da un beso a la muchacha, a Jenny Hermoso, que es una jugadoraza, iba a decir yo. Que lo hizo sin consentimiento de la jugadora y lo ha dicho. Ahí está, Luqui, tú diste en el clavo. Se ha quejado. Tú diste en el clavo, tú diste en el centro de esto. Viene la muchacha y a sabiendas de que puede salir de la presidencia de la federación este hombre, y estoy comentando cosas de fútbol, cosas de España, cosas de Europa, para que nos sirva de lección en un país tan machista como el nuestro, que aquí llegamos al extremo, aquí matamos a las mujeres. ¿Cuántas mujeres murieron este fin de semana? Que las mataron violentamente. Al menos yo leí 3, pero seguramente hay más muertos. Y dice ella, no me gustó el beso. ¿Y qué iba a hacer yo? Dice. Sí me agarró de la cabeza, mírenla. La agarra de la cabeza y luego el beso, sin consentimiento de ella. Aunque después ella, para tratar de dorar la píldora, la entrevistó la agencia noticiosa española EFE y dijo que fue una reacción consentida. Pero el ministro de Deportes, Michael Iceta, le ha dicho, es inaceptable lo que has hecho, presidente de la Federación de Fútbol. Es inaceptable lo que has hecho. Y ahora resulta que están exigiendo la prensa española, la prensa europea. Hasta el New York Times editorializó sobre esta conducta de Luis Rubiales. Y ahora este hombre se arriesga a que lo saquen de la presidencia de la Federación de Fútbol, para que aprendamos a respetar a las mujeres. Cuando una mujer dice no, es que no. Cuando una mujer no quieren que la besen, dice no, y uno debe respetar. No digamos forzarla a uno aunque ella diga que no. Cuando una mujer no lo quiera a uno, no responda a los piropos de uno, y piropos bien hechos también, uno como hombre tiene que respetar. Y no estar con esos extremos de que porque es mujer, eso es lo que mira como le agarra la cabeza, como diciéndole de aquí no te sueltas. ¿Qué te parece? Inaudito, condenable, y es incómodo. Y delante de la monarquía española, de la princesa, de la reina, ¿ves? Sí. Pero eso va a escalar, eso le puede costar el puesto. Claro que le puede costar el puesto a Luis Rubiales. Claro que le puede costar el puesto. Aquí tenemos una mujer, Delmi Padilla. No miró la final, pero ya está viendo la imagen. ¿Qué le parece si un hombre le agarra la cabeza así y la aprieta para darle un beso que no es de su consentimiento? No, definitivamente es reprochable, ¿verdad? Sobre todo en la posición de poder y en la posición de fuerza que tiene un hombre ante una mujer. Así es. Wilfredo, ¿y a usted? No, inaudito, la verdad. Me sorprende el video, la verdad, no había visto el video. Pues que nos quede de lección. Y esto yo lo traigo aquí en un país machista, porque aquí somos machistas. Machistas, violadores y asesinos de mujeres. Ayer estuve viendo algunos periódicos virtuales nuestros y me encontré 3 muertes a una muchacha de 40 años, la dejaron tirada en una calle principal de Santa Rosa de Copán. De lo que me di cuenta yo, de 3 mujeres asesinadas. Aquí somos más extremistas. Por eso que nos quede esta imagen. Cuando una mujer nos diga que no, es no, hay que respetarla. Hay que respetarla y no nos valgamos de la fuerza nuestra, del machismo, de que la sociedad históricamente ha aceptado que el hombre está sobre la mujer, que no debería ser así, para forzarla a un beso. Entendamos esas cosas. No digamos a tener relaciones sexuales forzadas y amenazarla y chantajearla. No te doy trabajo, vas a perder tu trabajo, no te voy a hacer el incremento si no te acostás conmigo. No puede ser que Honduras siga con esos comportamientos de los hombres.
Por eso mismo que nos quede de lección eso. Y ojalá, a mí me gustaría que este o cualquier gobierno que venga, esas actitudes, en cualquier sector, privado o público, las combata. Las combata. Las combata. Eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse. Yo no soy un santo para predicar. No soy un santo. Todos hemos cometido errores en la vida, pero todos tenemos derecho a evolucionar, sobre todo cuando nos convertimos en padres y tenemos hijas. No queremos que nos las traten así, de esa manera. Por eso aquí todos reprochamos esa conducta de Luis Rubiales, que ni se va a dar cuenta que lo dijimos desde Tegucigalpa, Honduras, pero nos sumamos a esa condena mundial contra esta actitud machista. Ahora, dejamos el tema y vamos a venir con otro tema que también es importante, es este de la ANE, después de la pausa comercial. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Puede ser un paso positivo hacia la mejora de la eficiencia y la gestión. Sin embargo, el éxito dependerá de la planificación, la capacidad de implementación y la supervisión efectiva. La certidumbre variará según la capacidad de la entidad para abordar desafíos potenciales y garantizar una transición fluida y efectiva en estas áreas clave. Y a través de Twitter, Roberto Benítez comparte: mientras no pongan funcionarios capacitados, todo será un fracaso. Los actuales funcionarios son pegadores de afiches, comparte Roberto Benítez. Continúe usted compartiendo su opinión a través de Twitter, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Yo pudiese no leer textualmente esta pregunta que se me envió el fin de semana, desde el viernes que anunciamos que iba a venir Eric Tejada aquí. Le hubiese puesto mis propias palabras, pero no. Admito cuando no termino de comprender un tema. Así de simple, lo admito. Y este tema es complejo. Por eso voy a leer textualmente la pregunta. ¿Realmente es la ANE quien asume las actividades que realizaba EH? Esta pregunta es fundamental porque EH se hace cargo de las actividades de operación y mantenimiento, la lectura, facturación y recaudo, y las actividades de control de la energía, que es el control de pérdidas. Todas esas actividades en otros países las asume la empresa distribuidora, y en el caso de Honduras lo debería hacer la gerencia de distribución de la ANE. Lo interesante en todo esto es que la ANE no va a contratar los exempleados de la EH, no tendrá la relación contractual con los prestadores de servicios ni proveedores de materiales, equipos y software que administraba EH. Todo esto se está firmando legalmente con la empresa denominada Unidad Técnica, que gerencia y representa legalmente Germán García. Si el personal de EH, los proveedores de EH y las actividades de EH serán administradas por una empresa a nombre de Germán García, entonces no es otro inversionista operador, es que Germán García fue gerente de EH. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué están haciendo lo mismo que la administración cachureca? ¿Quiénes son los beneficiados de este nuevo negocio? Se discutió este tema en la Junta Directiva de la ANE. ¿Tiene el respaldo de la Junta Directiva de la ANE? ¿La Presidenta está de acuerdo en seguir contratando a Germán García? Ahora bien, ¿cuántos puntos porcentuales logró bajar Germán García? ¿Y cuántos miles de millones le representó a la ANE en el recaudo? ¿Bajo qué administración gerencial se dio la primera demanda al Estado de Honduras por parte de la EH? ¿En qué administración gerencial de EH se dieron los promedios y los reclamos de los clientes por errores de facturación? Pues en la administración de Germán García, me dice este televidente, que me imagino está muy informado. Si EH es malo, ¿por qué seguimos trabajando con uno de sus exgerentes que no logró recuperar las pérdidas? La primera pregunta que solo transmito de un televidente para el ministro de Energía y gerente de la ANE. Sí, la pregunta es errada, ¿no? O sea, parte de una premisa de una concepción falsa, ¿no? Germán García es contratado como persona natural, ¿no? No como persona jurídica. O sea, es la ANE la que asume todas las funciones, ¿no? Entonces, él plantea lo que sucedió, o sea, el 2016, cuando se le dio el contrato a EH, una parte de las funciones estaban en EH, parte de las funciones de distribución, claro, y parte de las funciones en la ANE, ¿no? Entonces lo que estamos planteando nosotros es una consolidación de todas las funciones, ¿no?
Germán García es un experto en temas de distribución y además conoció la operación. De hecho, el primer año de la gestión de Germán bajan 4 puntos las pérdidas. Él tiene experiencia ya en 5 procesos similares de transiciones de este tipo, ¿no? Y además él bajó en unos sectores en Colombia de 45 a 17% las pérdidas, ¿no? Entonces es una persona capacitada. Nosotros lo que estamos haciendo, o sea, no es EH, no, EH ya se fue. Y esta empresa denominada Unidad Técnica que gerencia y representa legalmente, no es empresa, comencemos por ahí, no es empresa. De hecho, la ingeniera Delmi es parte de la Unidad Técnica. La Unidad Técnica básicamente es el empalme entre la Comisión de Transición. Nosotros en febrero de este año montamos las 7 mesas de transición y la Comisión de Transición. Entonces la Comisión de Transición básicamente solo con la incorporación de Germán García, la Unidad Técnica de Control de Distribución. Entonces no hay ninguna empresa a nombre de Germán García. No, absolutamente no. Germán García es contratado como persona natural, no como persona. No hay ninguna entidad o empresa a cargo, no es Lené, la gente como la ingeniera Delmi, que trabajó en las mesas de transición, encabezado sí por este asesor, que están tomando el control. Y este tema del nombramiento de Germán se discutió con la Junta Directiva de la ANE, tiene el respaldo de la Junta Directiva. La presidenta Castro estuvo de acuerdo que un exgerente de la ANE, es colombiano Germán García, ¿verdad? Sí. Que un colombiano que fue gerente de EH y que a la postre, según el Estado de Honduras, no tuvo los resultados que esperamos en cuanto a reducción de pérdidas, haya sido contratado como consultor. Mire, el proceso de Germán pasa por el Comité Técnico del Fideicomiso, ¿no? Recordemos que hay un fideicomiso y la contratación de Germán pasa por el fiduciario, ¿no? Es el fiduciario que hace un concurso y evalúa varios perfiles para la contratación. Evidentemente nosotros hicimos de conocimiento a la Junta Directiva, ¿no? La Junta Directiva es el órgano máximo de dirección del ENE. Entonces todo este tipo, nosotros fuimos informando paso a paso de cómo iba evolucionando la transición y cómo derivó en lo que hoy es la toma total del control de las funciones en el área de distribución. ¿Monitorearon cuántos puntos porcentuales logró reducir las pérdidas Germán García cuando fue gerente? Germán el primer año, o sea, Germán es, digamos, el que montó toda la estructura de EH y el primer año redujo 4%, ¿no? Después hubo un tema ahí que es vital, que yo se lo mencioné a Renato el viernes, que fue la ruptura entre los accionistas colombianos y los hondureños, donde una sociedad se le pagó $67 millones y eso menguó totalmente la capacidad de inversión de EH y vino a partir de ahí el declive total, ¿no? Recordemos que Germán estuvo 2 años y algo en la gerencia, tuvo problemas con las autoridades y sale, ¿no? Pero creo que sobre todo el segundo año, en tema de el promedio de respuesta, que lo tenemos en una gráfica ahí, mejoró bastante, se redujo 4% y a raíz de ese conflicto vino después el declive, ¿no? ¿Y cuántos millones le recaudó a la ANE? Ahí Germán no sabría darle ese dato, ¿no? Aquí el televidente se pregunta, ¿bajo qué administración gerencial se dio la primera demanda al Estado de Honduras por parte de EH? Dicen que fue en la administración de Germán García. Nosotros actualmente, esa demanda no prosperó, actualmente hay 4 demandas, 3 demandas que tiene EH contra el Estado de Honduras y una que hemos interpuesto nosotros hemos interpuesto 3 acciones legales. Cuando nosotros llegamos a la administración, el Estado no se había defendido, había recibido todos los golpes y no se había defendido. Pero en la administración de Germán se interpuso una demanda contra el Estado. Desconozco honestamente. Pero aquí me dicen que sí. ¿En qué administración gerencial de EH se dieron promedios y los reclamos de los clientes por errores de facturación? El tema de los promedios es más agudo ahora, ¿no? En los últimos 2 años se han promediado, hay 58.000 promedios aproximadamente y han sido groseros sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Yo no creo que el problema haya venido de la administración de Germán. Bueno, usted confía en Germán García, el primer gerente que tuvo EH. Sí, sin duda es alguien que conoce profundamente el sistema, que él lo montó, ha tenido éxito en otros lugares con este tipo de procesos.
Creo que el mejor momento, si se puede decir, de H es al inicio de la operación y en el segundo año, y es ahí donde estaba Germán, y es un experto técnico de altísimo nivel en temas de distribución. No hay ningún reproche que la empresa que se ha cuestionado, que no le benefició a Honduras, haya tenido como primer gerente al colombiano Germán García, que por cierto yo creo que lo conozco porque ha venido alguna vez a frente, y yo no le tengo ningún prejuicio a Germán, simplemente transmito esta pregunta que se está haciendo el público. No hay ningún prejuicio, algo ahí que riña con la ética que la empresa que se le ha criticado tanto tuvo como primer gerente a Germán García, que ahora contrata la NE en esta administración. Es que ese es el mismo tema, o sea, hay gente, nosotros hemos recontratado, por ejemplo, a la mayoría del personal que estaba en EH, pero la persona, o sea, la persona es un profesional, ¿no? Usted es un profesional, si usted mañana se va a otro canal, usted sigue siendo Renato, ¿no? Lo mismo Germán, él es un profesional que trabajó 2 años para EH, pero él no es EH, o sea, él ha trabajado en muchísimas otras empresas y tiene vasta experiencia en temas de distribución, ¿no? Entonces, nosotros no podemos discriminar a la gente que viene de H. Una de las fortalezas que nosotros heredamos es el recurso humano de H, que hay que reconocer que hay recurso humano con alto nivel técnico, ¿no? Okay. Aunque como empresa no le haya dado los resultados que el Estado de Honduras esperó. Diferenciar entre ese recurso humano bueno que tiene la empresa Energía Honduras, pero que como empresa hay resultados a favor del Estado. Recriminamos comenzando con la reducción pérdida que no se obtuvo. A esta altura tenemos más pérdida que cuando entró EH a esta empresa. Este proceso de selección, a la Energía de Honduras. Este proceso de selección que es de un consultor, y así como fue seleccionado él por la valoración del Comité Técnico del Fideicomiso, y además que todo el proceso de selección con la definición de los términos de referencia tuvo el respaldo de la Junta Directiva, hay que decirlo también, no es un contrato al azar. El contrato tiene atribuciones para el consultor y tiene metas y deberán cumplirse. Y si no se cumplen, pues entonces habrá que buscar una nueva coordinación. Las metas están establecidas. Hay que partir también de la disposición, de la voluntad política de la presidenta Xiomara Castro en la inversión en el sector energía. No es desconocido por nadie en el pueblo hondureño las altísimas inversiones que se están desarrollando y las capacidades diferenciadas que hay en este momento con lo que sucedió y con lo que ya explicaba el ministro Tejada. Están las atribuciones, están las metas y fue un proceso de selección riguroso tanto por el Comité Técnico del Fideicomiso como por la Junta Directiva. El objetivo central, si usted analiza, del contrato de H era justamente bajar las pérdidas, ¿no? Y hay un tema que es claro, Renato, en el tema de pérdidas: si usted no hace la inversión, usted no reduce pérdidas, ¿no? Aquí el doctor sabe muy bien ese tema. Los proyectos de reducción de pérdidas, de hecho, deben de evaluarse con tasas internas de retorno financiera, ¿no? Porque a medida que usted va reduciendo las pérdidas, tiene que tener flujo de retorno, ¿no? Y aquí uno de los pilares del fracaso de H fue la poca inversión. La oferta económica, según un contrato, era de más de 350 millones de dólares. Solo como 160 146, pero 150, o sea, el 36%. Dicen ellos que el Estado les falló también, les incumplió. Hay, la verdad, sobre todo entre los años 1 y 6, antes que nosotros llegáramos, hay incumplimientos de ambas partes. Sí, los incumplimientos de H, en nuestro juicio, son gruesos en 2 puntos centrales. Uno, el tema de inversiones, y otro, evidentemente, el de reducción de pérdidas, ¿no? Cuando EH asume, las pérdidas están rondando el 32% y se van dejándolas por encima de 35%, y el año pasado 34.89%, por ahí, ¿no? Ok. Igual, miren esta pregunta. No es que los fideicomisos de la narcodictadura son malos, y seguimos trabajando con el fideicomiso de distribución y a través de este le vamos a pagar a la unidad técnica.
El supuesto ahorro que vamos a tener es porque el contrato de Energía Honduras establecía un monto mensual de 15 millones de dólares y la NE de manera unilateral les empezó a pagar 10.5 millones de dólares. El nuevo contrato de la unidad técnica es de 10.5 millones de dólares y no por 15 millones con el DH. Entonces la pregunta que se hace me imagino que es experto. Pero ahí está equivocado. No es que los fideicomisos eran malos y seguimos trabajando con el fideicomiso de distribución y a través de este le vamos a pagar a la unidad técnica. Ahí está errado. Efectivamente, lo que estaba, la oferta económica planteaba entre 14 puntos, porque variaba con años, 14.5 y 16 millones de dólares. Lo que facturó la ENE, lo que ha facturado son 10.5 millones de dólares mensuales y nosotros de entrada estamos bajando a 8.5 millones de dólares. Y eso tiene que ver con el proceso que hubo de renegociación de contratos con todos los proveedores, la optimización de procesos y la reducción en algunos créditos que hay, ¿no? Por eso es que baja la operación, ¿no? El tema de los fideicomisos, el tema de los fideicomisos es estructural. O sea, el planteamiento que hace la presidenta es que se utilizó durante la narcodictadura como una forma estructural de saqueo de las arcas del Estado, violando el principio constitucional de caja única, ¿no? Eso no quiere decir que el fideicomiso como figura sea erróneo. Para ustedes este fideicomiso de la distribución en la empresa de energía eléctrica ha funcionado bien, ¿por qué lo mantienen entonces? Lo vamos a mantener por una solución de continuidad un tiempo más y sí nos va a dar alguna agilidad, hay que decirlo, para hacer compras y sobre todo las inversiones en la red de distribución, que lamentablemente la situación ahora es bastante grave y necesitamos avanzar de forma expedita. Y miren que yo desconozco realmente si ha funcionado bien o mal ese fideicomiso, pero tengo la valentía y además la ética de trasladar la pregunta, Si el gobierno se ha caracterizado por haber aniquilado todos los fideicomisos, inclusive el de salud, que por cierto yo he criticado que hayan eliminado ese fideicomiso, porque ese fideicomiso, el mismo ministro de Salud lo decía, estuvo rindiendo frutos. Los otros fideicomisos, donde se aprovecharon gente deshonesta para no rendirle cuentas al Estado, bien eliminados. Pero hoy alguien se sorprende que el fideicomiso de la distribución se mantiene, pero se eliminó, por ejemplo, el de la compra de medicamentos que manejaba otro banco. Entonces, debo admitir que este fideicomiso se ha manejado bien, que no ha afectado al Estado de Honduras. Se ha manejado bien y además utilizado de forma correcta, es una herramienta importante para avanzar en las inversiones que tenemos que hacer en distribución, ¿no? Insisto, la postura del gobierno ha sido ver el fenómeno del fideicomiso como un problema estructural de saqueo, ¿no?, de las arcas del Estado y además que violenta el principio constitucional, ¿no? Y que el fideicomiso es una figura de orden privado o de índole privado y por eso el fideicomiso está solamente para esa actividad, pero el resto de la inversión es inversión pública, de la que tanto se ha criticado o tratado de criticar en diversos espacios, ¿no?, de cómo avanza la inversión pública aquí en el país. Y el resto de actividades desarrolladas para la reducción de pérdidas o la recuperación de pérdidas han sido bajo esquema de inversión pública en su totalidad hasta antes del viernes 18 de agosto. ¿Qué piensa usted, ingeniera Delvi Padilla? Correcto. Realmente el tema del fideicomiso es un tema prácticamente que permite que la transición que se está planteando se lleve a cabo. Es un tema transitorio, ¿verdad?, al igual que la unidad técnica de control. Lo que nosotros, el objetivo que nos establecimos con la Comisión de Transición fue poder brindar los procesos y los procedimientos y todo este tema para que la continuidad se diera. Nosotros tenemos un reto enorme del pasar del 18 de agosto al 19 de noviembre con todos los sistemas levantados, por ejemplo, con la red arriba, y esa era la mejor forma. La mejor opción que nosotros encontramos fue la creación de una unidad de control y continuar con el fideicomiso, porque como todos sabemos, el tema de las compras es bien complejo para el Estado y sea como sea para los proveedores estar acuerpados o que sea el fideicomiso quien esté hablando de este proyecto ha sido importante, pues fue un respaldo.
hasta cierto punto. De repente la sorpresa de los entendidos en esto es cómo es que eliminaron todos los fideicomisos, pero este sí lo mantienen. La gente se pregunta eso. Y yo creo que tiene todo el derecho a preguntarse. ¿Quiere responder a este tema? Pues fíjese que hay que explicarle a la población, ¿no?, de que el fideicomiso es un instrumento financiero. Y como ya lo explicaron los ministros, es un instrumento que se utiliza en el ambiente privado, en este caso el Estado está utilizando este instrumento para facilitar las compras que necesitan muchas compras en la parte de distribución. No se hicieron las inversiones adecuadas, esto vino a aumentar las pérdidas, obviamente. Entonces sí, es una herramienta que va a facilitar esta transición y estas inversiones que son urgentes en distribución. Bueno, yo les pido que continúen con nosotros porque hay muchas más preguntas de este calibre y todavía más fuertes, porque lo que queremos hoy es comprobar o tener la certidumbre que con este cambio, que de nuevo estas actividades pasan a manos de la NE, no nos va a ocurrir como cuando se contrató a SEME para la medición, porque decían que los trabajadores de la NE aglutinados en el sindicato no estaban haciendo las cosas correctamente, que promediaban, que se coludían con las familias hondureñas en cuanto a componer y alterar los contadores o a ponerle precio a las facturas en función de dinero que le daban a los trabajadores, y nos dijeron en aquel momento, ya verán con una empresa privada cómo va a funcionar. Y fue ahí cuando contrataron a SEME. SEME no la toleró ni un año la gente, no la toleró ni un año, porque se dedicaron a promediar. Luego, eliminamos a SEME, ya verán ustedes qué va a pasar con la empresa Energía Honduras. Igual canto. Y ahora retomamos esas actividades que por varios años la tuvo el sector privado y donde no hemos quedado satisfechos para que la vuelva a retomar la NE. Uno se pregunta, ¿habrán aprendido la lección en la NE? ¿Trabajarán con más responsabilidad? ¿Dejarán de estar promediando la factura solo porque miran que un hondureño de clase media baja sacó un préstamo y le levantó un piso a su casa porque ya no vivía con libertad su familia, vivían hacinados, y dicen, este ha de tener pisto, metámosle 1.200 lempiras más? Esa no es la NE que queremos. Queremos una NE responsable que vaya a revisar contador por contador para que nos promedien lo que consumimos. Y además que trabaje eficientemente en la reducción de las pérdidas, en el mantenimiento, que si en un barrio se fue la luz, no pasen 48 horas para que llegue una cuadrilla a reparar el daño. Lo que queremos es eficiencia, y ojalá lo consiga la NE, pero que no nos venga con las debilidades de los últimos 12 años, ni con los resabios que tenía antes de contratar a SEME y a Energía Honduras. Pausa y volvemos con la cúspide del sistema eléctrico del país, Eric Tejada, Luqui Medina, Delmi Padilla y Wilfredo Flores. Agradecemos a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales. Buen día, Renato, y a todos los invitados. Ahora sí, en la empresa Energía Honduras, ¿qué cantidad aproximadamente espera ver en una reducción en mi factura de la energía? Ya que cada mes me sube aproximadamente 213 lempiras, ya que tratamos en casa ahorrar lo más que podamos, comparte el televidente. ¿Qué pasa si muere Germán García? Comparte. Los términos de referencia debieron tener como primera cláusula que si alguien fue parte de los ejecutivos, gerentes o técnicos de la EH no debía participar por sus resultados. Buenos días, Renato. La lucha contra la corrupción es una prioridad fundamental en la dirección de la NE. Buenos días, Renato. Este momento lo esperamos desde hace varios años y es que la NE ha sido un negocio para los gobiernos anteriores que vendieron nuestra soberanía. Ahora volverá a ser manejada por el Estado y es un gran alivio para nuestras arcas porque el contrato con Empresa Energía Honduras generaba más pérdidas que ganancias y fue sumamente sobrevalorado. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Eric ha comprendido bien dónde está el punto clave y sensitivo de la gente. La gente lo que quiere en primera instancia es que no le estén promediando. Es lo que quiere la gente. Que sea honrada la NE y le facture a uno lo que consume, pero no que le ponga más dinero, solo porque mira que en la casa se ubicó una piedra más. Y luego que
se reduzcan las pérdidas, porque al final podemos ser expertos o no sobre temas energéticos, pero sabemos que si la ANE pierde energía por esos problemas técnicos, por esas líneas desfasadas que tienen en la transmisión y en la distribución, afecta al Estado de Honduras. Hablemos sobre lo que la gente quiere escuchar. Sí, efectivamente, un comentario de algunos de los televidentes es clave en ese punto. La gente siente que lo que consume no se lo están cobrando, ¿no? Que hay o que había desviación o fraude en la lectura de su consumo, ¿no? Nosotros iniciamos como proceso de intervención una auditoría de esos consumos, ¿no? Que básicamente era hacer un muestreo aleatorio y ver a la gente el promedio de su consumo anualmente, a ver si habían picos abruptos de lecturas anómalas, y sí las hemos encontrado, ¿no? Pero creo que ingeniera, ahora que asumimos nosotros, ese punto es clave, ¿no? Garantizar a la gente que la lectura corresponde con su consumo y que no hay indicios fraudulentos en esa lectura, ¿no? Así es. Uno de los objetivos principales de la unidad que se creó, la Unidad Técnica de Control de Distribución, pues es precisamente garantizar que esa facturación esté correcta. Actualmente tenemos alrededor de 318.000 promedios, ¿verdad? Así nos entrega EH a la ENE el sistema de facturación, y lo que pasa es que hay que trabajar en el tema de los cambios de los contadores, porque el 72% de esos promedios requieren pues un cambio de contador. Entonces sí está dentro de nuestros objetivos, definitivamente, y ya la ley lo establece, la reducción de los promedios al mínimo. Se tiene ya un reglamento para el tema de los promedios, ¿verdad?, en el que la empresa distribuidora, en este caso la ENE, no debe promediar, ¿verdad?, si no es bajo ciertos parámetros ya establecidos. Lo están escuchando. Honduras, están escuchando aquí al gerente de la ANE, ministro de Energía. Están escuchando a la presidenta de la Comisión de Transición de la ANE. No debemos a partir de ahora promediar en la lectura de los contadores. Yo debería sentirme seguro que el próximo mes esa factura, que de la noche a la mañana me sale por 5.000 empiras, después que pagaba 2.500, 2.600, y que hay menos gente en mi casa, hay menos consumo, y ahora pago el doble de lo que pagaba, me la corrijan, por favor, porque así como me sucede a mí, sé que le pase a un montón de hondureños que le están promediando sus consumos de energía. Y yo quiero aprovechar para decirle al usuario que el ente regulador ya tomó cartas en el asunto. Hemos venido analizando estos abusos que se han dado, ¿no?, históricamente en los cobros, en los promedios. ¿Qué pasaba? Estaba una normativa que le permitía a EH aprovecharse de los tiempos, y cobraban hasta 2 años. Llegaban, por ejemplo, miraban que no había el contador, que es un medidor en realidad, y dejaban pasar el tiempo, ¿ya? Una vez que pasaba el tiempo, llegaban ya 2 años después, que hasta ahí se le permitía en ese momento la normativa, y cobraban 60.000, 30.000 pesos, 30.000 lempiras al usuario. Pues nosotros nos sentamos junto con mi compañera Delmi, ¿verdad?, que está al tanto de eso. Delmi tiene mucha experiencia en el tema de distribución. Nos sentamos y cambiamos la normativa. Cambiamos la normativa, y por otro lado, el tema de promedios no lo supervisaba el regulador. Y es más, el contrato mismo no lo supervisaba el regulador. El regulador fue hecho a un lado en el gobierno anterior para este único contrato y más caro de distribución. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares de costos fijos, que no se pagaron todos, pero que el regulador erróneamente lo dejaron por fuera. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a implementar esta normativa, vamos a permitir hasta 2 promedios, nada más, y si no se cambia el medidor, si no se resuelve el problema del medidor, el usuario va a tener un crédito que lo va a pagar la distribuidora. O sea, estamos enviando esa señal regulatoria al distribuidor para que normalice esta deuda histórica de falta de medidores. Esto ya lo... Me hablas del distribuidor como si fuera algo aparte. La ENE, es que claro, es la misma ENE. No, es la misma ENE, pero espéreme, se va a desmembrar, ¿verdad?, desde el punto de vista contable. Eso es lo que andamos buscando. Es un proceso de separación. Es un proceso de separación contable. Financiera. Exactamente. Hay que decir que el tema de los promedios, o sea, como mencionó la ingeniera, son más de 300.000 promedios heredados,
solo en este último año, 58.000, es un tema que se va resolviendo paulatinamente, ¿no? Entonces, es un problema serio, pero que sí debemos atacar, lo vamos a atacar de inicio, pero que tiene su proceso para resolver. Claro, y es importante aclarar, ¿no?, de que la normativa está. Ahorita estamos cambiando también el reglamento de distribución. O sea, era una maraña, Renato, para que entienda la población. Era un tamal, como bien dije yo, el contrato de H, un tamal bien amarrado. Ahora, estamos quitándole las capas al tamal, ¿verdad? Bueno, miren, y lo estamos pero Germán fue instruido en EH. Germán entiende bien cómo es que se promedia y cómo es el... Y lo voy a decir en este sentido, sin tener ningún prejuicio contra Germán García. Germán, en los primeros años, no sacaba los diablos a los hondureños con esos promedios. Él maneja bien esto. Ahora le debe cambiar el chip. Él es empleado del ENE, y es empleado de la Junta Directiva, y es empleado del pueblo hondureño, y a ellos tienen que ahora le debe cambiar el chip. Lo ha agarrado personal contra... No, para nada. Es que esos han sido los males de eso. Estamos otra gente, Renato, estamos otra gente. El tema de promedio se ha agudizado en los últimos años, no es cuando estuvo Germán. El tema de promedio se ha agudizado en los últimos años. Renato, usted dejaba una pregunta en el aire y decía, ¿será la ENE capaz de cumplir y de estar a la altura? El compromiso de la presidenta Xiomara Castro por rescatar lo público se ha demostrado en la ENE en reiteradas ocasiones. Y con la reforma energética aprobada en mayo del año pasado, yo recuerdo que vine un día después a este mismo espacio y hablábamos. Se recuperaron 14 subcuencas que habían sido otorgadas a manos privadas, a un solo banco que no había pagado absolutamente nada y le habían dado el manejo de los ríos y de las montañas y le habían dado los estudios para generación de energía sin que diera nada a cambio, de por vida, sin pagar un solo centavo, y la ENE la recuperó. Se le había dado el operador del sistema manejado por manos privadas y la ENE lo recupera y lo devuelve al Centro Nacional de Despacho. Y con la inversión pública, ahorita son 900.000 familias que tienen acceso a energía gratuita, porque consumen menos de 150 kilovatios. Es casi la mitad de los beneficiarios, de los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que tienen acceso a energía gratuita. ¿Cuál es la desconfianza? En esta ENE que ha dedicado todos sus esfuerzos para recuperar lo público, para defender lo público, porque es el patrimonio del pueblo el que nos estamos jugando. Es esta ENE la que se ha enfrentado a los grandes poderes, es esta ENE la que va a poner toda la información de los fideicomisos que han sido fuente de corrupción a la disposición de los investigadores de la CICI, porque ha habido corrupción público-privada en los fideicomisos. Está bien, pero mira, y nosotros estamos dispuestos a transparentar todos los procesos. Pero no te preguntes en el tono que te hiciste la pregunta. Planteado en inversión no se ha planteado nunca. O sea, más de 25.000 millones de lempiras en 4 años. ¿Será la ENE capaz? Esta ENE, claro que va a ser capaz. Pero tú entendeme la pregunta. Sí. ¿Tenemos o no razón los hondureños de desconfiar por la conducta histórica de la ENE? Es que no solo desconfían de la ENE, desconfían de lo público, por cómo actuaba lo público antes a servicio de manos privadas. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Lo público es el Congreso que le entregó los contratos sobrevalorados a pocas manos, que daba incentivos que no correspondían, que entregaban los fideicomisos. Entonces no te preguntes, ¿por qué esta desconfianza en esta ENE? No es por ustedes. No es por ustedes, y como, por eso hay que como libre, es por el comportamiento histórico. Y por eso hay que darle vuelta. ¿Cómo se ha comportado esta ENE entonces? Y cómo hemos defendido lo público, o sea, a capa y espada. O sea, hay una diferencia abismal entre la ENE vieja, que además había un plan perverso por destrozarla, dividirla y privatizarla, ¿no? La idea era eso está clarísimo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando la presidenta asume, desde el 27 de enero, habían propuestas de privados por comprar la ENE, ¿no? A mí, exoficialmente, ya me dijeron, ¿no? Un banquero me dijo cuál era la propuesta, me la detalló de cuánto habían ofrecido por la ENE. Entonces, la presidenta ha decidido ir en una dirección diametralmente opuesta, ¿no?
que esto encalza con toda la agenda social de la presidenta y la reivindicación de lo público, ¿no? Entonces el reto nuestro justamente es ese, Renato. Correcto. Esa imagen de lo público que no funcionaba a propósito porque altos políticos también de la narcodictadura estaban involucrados en querer agarrar pastel del eneno. Y recordemos esto que pasó en la década pasada, fue realmente desastroso. El subsector eléctrico era un desorden brutal, se metió una cantidad de energía solar y eólica en el sur que la transmisión no estaba preparada para transportar del sur al norte, entonces durante las horas del día no tenemos, claro, porque hay que invertir. Durante las horas del día tenemos excedente de producción de energía en el sur que no podemos llevar al norte donde hay déficit por la alta producción, ¿no? Entonces lo que sucedió con la empresa pública, Renato, en los 12 años anteriores fue desastroso, catastrófico, y la presidenta ha decidido ir en una dirección contraria y además la gente ya está teniendo confianza. Este paso que dimos, esta toma de control que fue exitosa porque fue sin aspavientos, sin contratiempos, la logramos hacer con un proceso de transición ordenado. Y la gente está feliz de que ahora el proceso de transición y la transición va a ser supervisada por el regulador. Pero el regulador, ¿quién es? ¿Manitoba va a seguir siendo? No, el regulador es la CRE. de Manitoba finaliza el 11 de noviembre. No, y en ese punto es importante mencionar, Renato, que en la unidad técnica de control y la buena voluntad del gobierno, ¿verdad?, de crear una unidad técnica, y como su nombre lo dice, técnica, prima lo técnico. Entonces aquí nosotros nos libramos de, siempre bajo obviamente los objetivos del gobierno, ¿verdad?, pero el objetivo principal es sacar adelante esos de manera técnica. Miren, yo estoy abogando por lo que piensa mucha gente en este momento. La transición como tal, como concepto histórico, como un hecho real que se dio a partir del sábado, la transición como tal a mí no me genera la certidumbre, porque solo asocio la NE antes de SEME, que igual eso era un nido de corrupción, o con EH. Lo que nos va a inspirar que en efecto ese concepto que ustedes han pronunciado hoy, nueva NE, lo que nos va a devolver la confianza en la NE como nueva NE son comportamientos, decisiones políticas y técnicas, por ejemplo, de que ya la gente vea que su factura no se la están promediando, sino que están pagando lo que realmente consumen. Esa demostración es lo que nos va a inspirar y generar de nuevo la confianza en la empresa de energía eléctrica. Y por lo que estoy escuchando, debo asumir que en los próximos meses los hondureños vamos a empezar a ver esa nueva conducta. Y hay algunos datos para comparar que son importantes. Recibimos un déficit de instalación de alrededor de 500.000 medidores, pero el programa para la reducción de pérdidas de la NE ya ha instalado 100.000 medidores en los últimos meses, o 100.000 contadores. Eso para poder hacer una comparación efectiva de la energía despachada versus la energía facturada. La NE con el programa de reducción de pérdidas también ha logrado avanzar en el diagnóstico de la distribución, de cuáles son los cerca de 50 circuitos que más se pierde energía. Hay claridad sobre eso, hay decenas de procesos de licitación de la ENE para mejorar la generación, la distribución, la transmisión, la voluntad de la renegociación de los contratos, porque hay buenos empresarios que han decidido avanzar en la renegociación de los contratos que le generan ahorro al Estado por 37.000 millones de lempiras en la vida de esos contratos, y hay unos empresarios que saben que están cobrando incentivos ilegales, ilegítimos de 3 centavos de dólar por kilovatio hora, que han decidido no bajárselo y no renegociar. Y el primer paso que se dio desde nosotros como junta directiva de la ENE y la gerencia y el equipo fue revalorizar la ENE, que estaba valorizada en alrededor de unos 200 millones de dólares, 260 millones de dólares, y que ahora supera los 3.000 millones de dólares 3.600 con la revalorización. Y es un estudio del BID, porque estaba destinado. En año y medio han revalorizado. No, era un cuenta de que estaba, o sea,
la valorización que tenía en los libros no era la correcta. Ah, ok. Miren, porque estaba diseñada para... Por ahí viene la próxima pregunta. Un televidente, y me parece lógica la pregunta, y como yo sé que ustedes no le temen a ninguna pregunta, y además, por eso es que comencé el programa así, de mí no sientan agresión. Lo que les pregunto solo es en función de que yo quiero ver una ANE, un bien público, una institución del Estado eficiente, que por primera vez miremos una empresa del Estado eficiente. Nosotros hemos crecido viendo empresas del Estado como la vaca de ordeñar. Mira Hondutel en la condición que está, mira la ANE en la condición que está. Yo quiero ver una ANE limpia, robusta, saludable financieramente. Y decir que Honduras es capaz de manejar empresas estatales con eficiencia, con transparencia y sin corrupción. Hacia ahí vamos. Pero por eso tenemos que indagar y explorar desde todos los ángulos. ¿Cómo es posible que en Honduras la actividad de distribución emplea más de 4.400 empleados para el manejo de tan solo 192 circuitos? ¿Es eficiente eso? Después de la pausa, Eric, después de la pausa. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter. Vladimir Rodríguez: la palabra clave es transición desde la unidad técnica hasta su personal, pero se debía ser responsable para no poner en riesgo la continuidad del sistema de facturación y del servicio mismo. De igual forma, el fideicomiso que en este momento permite la operatividad. Carla Mejía: el pueblo confía plenamente en la ANE y lo que está realizando el ministro junto con la presidenta. Dagoberto Pérez: para el 2023 el plan a nivel nacional para disminuir las pérdidas espera lograr una reducción de aproximadamente el 4%, incluso sin la participación de la empresa Energía Honduras. La asunción total del control de la empresa, la asunción total del control de la empresa estatal por parte del gobierno promete mejorar la eficiencia en este proceso, pues es la tarea que nunca tuvieron que quitarle a la ANE y asignarlo a la empresa Energía Honduras. Las pérdidas aumentaron y no se dio ningún cambio. Giselle Romero: la eliminación de la EH y la transferencia del control a la empresa estatal pueden tener un impacto positivo en la eficiencia gubernamental en el sector. ¿Energía gratis o no es que otro paga? Parece que están entusiasmados los muchachos. Ya lo veremos, comparte nuestro televidente. Ashley Rodríguez: la transición de la gestión de la empresa eléctrica estatal podría traer beneficios financieros y operativos si se lleva a cabo de manera adecuada. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de @FrenteAFrenteHN en todas las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Y como todo en la vida, no todo es malo, porque EH les deja algunos sistemas muy buenos, y hay que reconocerlo, Pero la parte fundamental, que fue la reducción de pérdidas, Nel pastel. Así es. Un televidente aquí me resume, una televidente me resume lo que hemos estado debatiendo. Buenos días, mi amigo. Por más que uno apague todo, siempre sube, y lo más cómico, cuando hay reducción en precio de tarifas, entonces le sale que incrementó el consumo para seguir cobrando lo mismo. Hay una casa cerca de la mía, tiene más de 6 meses que está deshabitada, y le dejaron el recibo en el portón, y por curiosidad lo vi para saber, y le facturaron en el mes 400 lempiras, y siempre me pregunto, ¿quién vive ahí? Ojalá y se resuelva para bien de nosotros los consumidores. Pero miren qué expresión la de esta televidente: ojalá y se resuelva para bien de nosotros los consumidores. Aquí no hay prejuicio, aquí lo que queremos es eficiencia. Renato, hay que implementar la cultura de la denuncia, hombre. Si a usted le llega un recibo que no, lo que es elevado, vaya a poner el reclamo al distribuidor, al ENE.
Y una vez que ponga el reclamo en el distribuidor y tenga ese numerito de reclamo, abóquese al regulador. Nosotros en la CRE, en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, implementamos en este gobierno un sistema de atención al usuario. Y eso lo puede hacer desde el celular, lo puede hacer en línea. Invito siempre, aprovecho estos foros para invitar a los usuarios de las Islas de la Bahía. No tenemos una sola denuncia en el portal de los usuarios de la Isla de la Bahía. Sí tenemos algunos reclamos de la ANE. ¿Por qué? Porque están en este proceso de transición, es normal. Entonces es importante que ese tipo de reclamos el usuario pues lo denuncie y utilice los medios adecuados. Ok, miren que yo no quería mencionar algo y que tiene que ver por el fracaso en la no reducción de pérdida, ¿no? Y esto está ligado, este contrato me parece a mí que es un modelo claro de la corrupción pública privada, desde el origen del contrato, desde los pliegos de licitación, desde la precalificación de las empresas, desde la adjudicación, hubo vicios de irregularidades. Nosotros ya presentamos una denuncia en el Ministerio Público en abril para que se analice toda la conducta tanto del Comité Técnico del Fideicomiso como de las empresas y todo ese proceso de adjudicación del contrato, ¿no? Y esto se replicó, ministro, en toda la administración pública durante los 12 años donde hay corruptores. El caso de los 3 centavos, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Porque el proyecto... La energía solar. Sí, porque el proyecto de ley entra a la Comisión de Energía en el artículo 6, en el decreto 138-2013, sin el incentivo de los 3 centavos, y sale de la noche a la mañana. Por lo menos ahí... pero el Estado no les ha pagado esos 3 centavos. Sí, no se los ha pagado. Pero ellos lo están demandando. Ah, sí, eso sí. Pero no es la primera vez que ocurre eso, ministro. También con la 70-2007 se envió al Congreso una cosa y salió otra. Bueno, aquí me dice un televidente que estas preguntas no me las van a querer responder ustedes. Yo les digo algo. Si hay gente que es sometida a que asistan a los foros y que debatan, yo le decía a un presidente una vez, no sé cuál es el temor de no querer debatir. Si un gobierno está haciendo las cosas bien, aprovecha estos espacios para debatir y demostrar que no es cierto lo que le dice la oposición. Y quien gana es el funcionario. Pero hay mucha gente que le teme al debate. Estos debates fortalecen o debilitan a un gobierno dependiendo si están haciendo las cosas bien. Y el funcionario sabe expresar, porque se requiere pedagogía también para debatir. Entonces, no le tema. Esta gente ha sido preparada para someterse a los temblores, y deben aprender que cuando se pregunta responsablemente, no es ataque al gobierno, es que uno quiere saber cómo van las cosas. Yo sí quiero saber cómo van las cosas, y si debo tener certidumbre que esta transición, hoy sí, nos va a demostrar que se puede manejar con eficiencia una empresa estatal. Que ese es el reto que tienen ustedes, demostrarnos que sí pueden manejar responsablemente una empresa estatal. Ya lo de Germán ya lo han explicado, lo del fideicomiso de distribución también. Quiero que esta respuesta sea breve. ¿Quién contrata legalmente a los empleados de EH? ¿Aparecen ya dentro de la planilla de la ANE o les van a pagar por el fideicomiso? No, el marco jurídico del fideicomiso todavía se va a extender un tiempo y los empleados están bajo ese régimen. Bueno, dice otro televidente, tenemos 1.100 empleados de la gerencia de distribución únicamente para el alumbrado público, que por cierto es malo, 1.430 empleados que deja EH, y ahora emplea la unidad técnica con Germán García como representante legal. Aparte tenemos un programa nacional de reducción de pérdidas con 1.900 empleados para reducir pérdidas. En otro país, con esos 1.100 empleados propios de la gerencia de distribución, se haría toda la operación. ¿Estamos siendo eficientes? Todo eso se paga con el dinero del pueblo y pagamos 3 veces lo mismo para que las pérdidas sigan subiendo, porque tenemos 41% de pérdidas. A todo esto, ¿usted sabía que Cristian Sanabria renunció al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas porque vio que iban incrementando las pérdidas y no quería que lo culparan de eso? Le dejo esos elementos para que se los pregunte.
Mire, lo que estábamos hablando justamente ahorita en el interludio, ¿no? O sea, el tema es, usted no puede decir tantos empleados se necesitan en distribución, ¿no? Porque esa es una apreciación subjetiva. El tema es que el estado de la red de distribución es catastrófico, deplorable. Solo falta salir a la calle y ver que varios postes están cayendo. Nosotros necesitamos la mayor cantidad de gente para agresivamente avanzar en la operación, mantenimiento y mejora de la red de distribución. El gobierno ya está planteando más de 2.000 millones solo este año en mejoramiento de la red de distribución, gracias al apoyo de la Junta Directiva, ministro. Entonces, esa es una valoración superficial y subjetiva, ¿no? El tema es que necesitamos avanzar agresivamente en el tema de la red. Entonces, ingeniero... Sin embargo, para abonar un poco, ¿no? Es importante decirle a la población de que se mide el desempeño de una distribuidora con indicadores. Por ejemplo, lo estábamos hablando tras cámaras, número de empleados por energía vendida, por ejemplo, es un indicador que en todas las distribuidoras a nivel mundial, porque están hablando mucho de otros países, se utiliza. Claro, pero estamos en una transición. Así es. Durante esa transición vamos a ir ajustando estos indicadores hasta que lleguemos a un punto óptimo en donde tengamos los indicadores de desempeño adecuados. Ahí quiero mencionar yo que, el trabajo de la Comisión de Transición arranca, ¿verdad?, bajo las directrices del ministro en febrero de este año. Un trabajo bastante difícil, muchas horas en las que nosotros tuvimos desvelo, ¿verdad?, para poder analizar y ofrecer la mejor propuesta al gobierno. En agosto se comienza con el equipo de empalme para garantizar que esa continuidad se diera. Ese fue nuestro primer paso. El primer paso y la creación de la unidad técnica de control. Ahora, a partir de hoy nosotros estamos entrando en una segunda etapa, que es el tema de la optimización. Eso significa que nosotros vamos a revisar cómo estamos, cuáles son los indicadores y vamos a optimizar si realmente este proveedor me conviene, sí o no, si realmente esta estructura organizativa me conviene, sí o no. Todo eso se va a llevar a cabo en esta segunda etapa. Y hay una tercera etapa ahora que se plantea como equipo, asesorados obviamente por el ingeniero Germán García, y es ya la formación de la nueva NE. Ahorita somos una unidad técnica, pero luego se va a integrar y todos los procesos van a participar de esta nueva NE. Reducción de pérdidas, la comercialización, el mantenimiento de la red, el alumbrado público y toda la planificación. Todo va a estar dentro de una nueva NE, pero esa es una tercera etapa. Me decía hace unos minutos, Erika, yo sé que lo dijo con alguna sentido de hilaridad. Hoy está Renato contra Germán García, dice. No, pero yo le puedo preguntar a Eric o a Lucky, ¿o ustedes le han apostado a Germán para que les haga una nueva NE? No, el contrato de Germán es temporal, es un asesor temporal que básicamente está justamente o fue contratado para lo que mencionó la ingeniera, ¿no? Estas tres etapas que es la parte culminante de la etapa de transición, ¿no? Una es toma de control, garantizar la continuidad del servicio, 2, optimización de procesos, y 3, la consolidación de toda distribución en una sola unidad de trabajo con el programa de pérdidas, lo mejor de una distribución que tenemos en alumbrado público y esta operación que ahora es la unidad técnica de control. Pues mira, la nueva NE se construye con la visión estratégica de la presidenta Xiomara Castro. Y ya se ha autorizado que, bueno, ella delega en la Junta Directiva y en la gerencia, pero se ha autorizado comenzar ya con no solamente el tema de la distribución, sino también con la transmisión, con cerrar los circuitos que sean necesarios y se estarán construyendo, y se anunciaba en cadena nacional ante el pueblo hondureño con toda la transparencia que caracteriza a este gobierno, el cierre de las 8 líneas de transmisión necesarias, la inversión pública que se tenga que llevar a cabo y además continuar con el plan de expansión, avanzando en la matriz de energía renovable y evitando el déficit con miras no solamente para este gobierno, sino con mantener la empresa pública como patrimonio del pueblo hondureño que sobrepase este periodo de gobierno y el siguiente y los subsiguientes, con avanzar con la generación suficiente de energía, pero además con la tecnología, con lo que sea. Bueno, yo siempre dejo un margen para todo, siempre dejo un margen para todo.
y un margen de que de repente el equivocado puede ser uno. El equivocado puedo ser yo. ¿Qué tal que el Germán García del que hablamos, cambiándole el chip desde la perspectiva ahora del sector oficial, porque antes era un empresario, trabajando para una empresa privada? Yo no desconozco el talento y la formación que pueda tener en este campo, que ahora cambiándole el chip, haga mejor las cosas y más eficientemente, alrededor de la ANE, trabajando ya como un empleado contratado por la ANE, que como cuando fue gerente de H. Bueno, es el reto que tiene este señor también. Aunque a alguna gente no le van a sacar de la cabeza cómo es que el gobierno está contratando al primer gerente de EH, si justamente no renovó el contrato y cuestionó a EH por la falta de eficiencia de EH. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Se está manejando con eficiencia la distribuidora al tener 4.400 empleados para hacer lo mismo? Insisten en esta pregunta. ¿Se está manejando con eficiencia la distribuidora al tener 4.400 empleados para hacer lo mismo? Ellos dicen que esa red de distribución está a punto de caerse. Y uno mira, hay veces cables de la energía que casi rozan el suelo, casi rozan el piso, el techo de las casas. Ahí pasa uno cortando los arbolitos que siembra porque pasan entre los árboles. Ellos dicen que por eso es que tienen este número de empleados. Yo les ponía el ejemplo. Miren estas empresas de telecomunicaciones con 400, 500 empleados y facturan pero sumas millonarias. Y Hondutel desde aquellos viejos tiempos con 5.000, 6.000 empleados para unas cuantas líneas telefónicas. Y estas empresas privadas con 400 facturando esa cantidad de millones. Cuando se trabaja con eficiencia, sí, pero se puede reducir. Nosotros estamos en un proceso de consolidación, o sea... No, estoy de acuerdo. Todo lo del ENE es que usted está asumiendo la línea que han asumido algunos medios, de que quieren que le... No me molesta. Solo contrasto. Sí. Usted sabe que hicimos un compromiso, le voy a hacer preguntas, no, correcto. Pero no hay maldad. Está bien, no hay maldad. No hay maldad. Y está bien cualquier pregunta, Renato. Yo lo que digo es que ha habido, cierto, no lo acuso usted, y creo que usted no ha sido la línea, de hecho, que han tenido una línea de que quieren que la ENE ya ver resultados y que se rescate de la noche a la mañana. Es un proceso. La naturaleza de su sector eléctrico hace que sea un proceso. Construir una subestación. Acabamos de traer 4 transformadores, son 68 millones de lempiras en inversión. No se habían traído en 25 años. Estamos ampliando, mejorando 15 subestaciones. La inversión en el cajón son 900 millones de lempiras que el gobierno pone 450. Esa inversión estaba parada del 2015 porque el régimen anterior no quería hacer la contraparte del gobierno. La voluntad política que ha demostrado este gobierno en el rescate de la empresa pública nunca se había visto. Paulatinamente se van a ir viendo las inversiones. Nosotros reconocemos que la situación encontrada es grave, fue grave. Y poco a poco, insisto, paulatinamente se va a ir viendo paso a paso las mejoras. La red de distribución, Renato, es un problema serio, y tenemos que invertir. Esa es la voluntad política de nosotros. Uno, tecnificar, llevar ese ENE que heredamos de los 80, traerla al siglo XXI, hacerla más eficiente y hacer un programa de inversión, que lo que hemos planteado, que históricamente nunca se había planteado desde la visión de rescate de la empresa pública, porque la apuesta era a privatizar totalmente la ENE, y ahí, bueno, ya lo hemos comentado, Renato, hay mucha gente interesada porque es mucho dinero. Y sumado a ese mismo programa de inversión, también están los estudios que son de actualización para la construcción de la represa en Morolica, en Tablón, que decirlo, estaban ya los estudios de factibilidad, que el golpe de Estado interrumpe la continuidad de esos proyectos y ahora obliga a este gobierno lanzar de nuevo los procesos, la actualización de todos los estudios. Esos procesos se llevan un año, solamente la actualización de los estudios es necesario, pero son procesos ya lanzados, son licitaciones con las que se ha avanzado. Son pasos importantísimos para el país, y además el tema energía es algo que no discute el gobierno solamente a puertas cerradas, es también
algo que se ha tratado con los fondos de inversión multilateral, se ha tratado, y ya se ha tenido el apoyo del BCE, se ha tenido el apoyo del BID ahora con estos proyectos, es algo que, ¿no? Con el Fondo Monetario, es algo que se ha planteado también en las conversaciones con la delegación de la República Popular China, que son expertos en el tema energético, sobre todo en la matriz renovable. Es algo con lo que se ha avanzado y son logros sustanciales que ha tenido la empresa pública, que además es la empresa más grande del país. No, muchas gracias. Tengo que ir a una pausa comercial y que no quede la percepción del ataque, si es que lo he venido diciendo desde el comienzo. No. Mire, yo soy contra el periodismo militante de derecha y de izquierda. Para mí se es periodista con valores universales. Ya eso de ser bueno porque soy periodista militante de la derecha o soy periodista militante de la izquierda, eso no va conmigo. Solo miren lo que está pasando en Argentina. Ya uno no sabe diferenciar ahí en qué medio le están diciendo la verdad, porque es un ajuste de cuentas entre medios y periodistas, unos de izquierda y otros de derecha, que pierde el concepto universal del periodismo. No, aquí yo pregunto y me hago eco de preguntas del público solo para ver cómo van las cosas en la estatal eléctrica, porque yo soy un hondureño que me encantaría que en un año o en 6 meses que vayan rindiendo cuentas poco a poco y nos digan hemos mejorado en esto, hemos mejorado en esto, y que tengamos al final de este gobierno, o que ustedes sientan las bases para que en unos 5 o 10 años por primera vez haya una empresa estatal, una empresa pública eficiente en el país, que no lo ha habido hasta el momento. No lo ha habido hasta el momento. Vamos a la pausa y tolérenme un poquito más, porque hay preguntas todavía más calientes. A mí estas cosas me gusta expresarlas en público. Okay. Me dice Delmi, quiero que me la enfoquen por favor, es que hoy me ha transportado a mi niñez, a los 5, a los 6, 7 años. Renato me dice, yo soy hija de Héctor Padilla, me dice. Héctor Padilla, inmediatamente asocié, Héctor Padilla, mi profesor de 2º grado, y de Juventina Quintanilla. Y le digo a ella, si en los años 60, cuando llegaron a mi pueblo, ahí desayunaban, ahí almorzaban, ahí cenaban en mi casa, mi familia desarrolló una profunda amistad con los padres de Delmi. Y entonces a mí esas cosas le hacen sentir de nuevo vigor a la vida, acordarme de personas lindas que quise, que me enseñaron, que me instruyeron, que desarrollaron una amistad profunda con mi familia, y ver a Delmi me encanta porque sé quiénes fueron sus padres. Ya murieron ambos, mi familia los quiso, yo los quise mucho también. Mire cómo es la vida. Hoy me agradó el lunes, ya le decía yo que los lunes para mí son difíciles, pero hoy terminó de ser difícil el lunes. Muy bien. Miro con expectativa a Eric, ¿por dónde viene ahora la pregunta? Anda con todo. Vamos a ver quién es el gerente de distribución y por qué no está asumiendo su responsabilidad en las actividades de la distribuidora. ¿Quién es el gerente de la...? El gerente de distribución es el doctor Rolando Castillo. Ah, bueno. Y no podemos desligarlo de sus funciones Claro. que tiene ahorita como alumbrado público, planificación e ingeniería de distribución. ¿En cuánto están las pérdidas actualmente? Actualmente, en diciembre de 2022 está a 34.89%. Nosotros decimos, está el indicador intermensual y está el indicador interanual, ¿no? Nosotros preferimos abocarnos al indicador interanual porque es una media móvil que nos da un mejor resultado porque el comportamiento del indicador varía, ¿no? Entonces, nosotros hasta diciembre de este año vamos a tener certeza de cómo se comportaron las pérdidas, ¿no? Sí hay que decir, como dijo el ministro, ya hemos instalado más de 100.000 medidores, teníamos que hacer uno de los problemas con EH, el bloqueo de 30.000 órdenes de servicio que ha hecho el programa. Eso va a tener un impacto también en la reducción de pérdidas y el programa avanza, ¿no? Sí, reconocer que se han tenido algunas dificultades, hay circuitos, Renato, que hemos barrido 3 veces
y la gente se vuelve, bueno, más que la gente, algunos comercios también se vuelven a reconectar, ¿no? Entonces, es importante profundizar el tema de la acción penal, la acción coercitiva, para que la gente y algunos comercios también, grandes consumidores comerciales e industriales, no sigan con el robo. Se han instalado ya también, telegestionado más de 200 medidores inteligentes y se va avanzando. Este es un proceso, ¿no? Es un proceso, creo que, estoy seguro, después del fracaso de H en temas de pérdidas, que es ningún gobierno se había planteado ante lo crítico que es la situación de pérdidas, un programa y una acción tan agresiva en la reducción de pérdidas. Muy bien, mira que hoy se invirtieron los papeles. Hoy no es como el viernes, no, hoy es similar al viernes. Quien nos llamó fue Eric Tejada. Hoy nos llama, ¿quién nos está llamando, Carlos? Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez quiere intervenir en el programa para reflexionar. Yo lo escuché diciendo que él lo que más aspira es que tengan éxito. Y lo dice un generador. Lo dice un generador. Y es que el volumen de fracasos que ha tenido históricamente la ANE y la situación financiera en que se encuentra, no es para que miremos este asunto desde la perspectiva política, porque es el partido en el gobierno libre que está administrando de la ANE que yo quiero que termine de fracasar la ANE. Si eso se suscita, fracaso Honduras. Y Honduras no debe fracasar, por lo tanto no nos debe importar el partido que esté administrando la ANE, es que haya eficiencia en esa administración. Es lo que deseamos todos los buenos hondureños, que no estamos enfermos por la política. Samuel Rodríguez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato, y muchísimas gracias por el espacio. Quisiera pues felicitarlo por el foro que tiene, sobre todo que tengamos esa equidad de género. La ingeniera Delmi es una gran profesional del sector de energía nuestro, universitaria. Realmente las mujeres han demostrado muy buena capacidad al frente de estos puestos y más bien deseamos que hayan más oportunidades para ellas, igual que la licenciada Leslie aquí en San Pedro Sula, que es también la coordinadora del sector norte. El objetivo de la llamada, Renato, es para apuntalar lo siguiente. El sector de energía es un sector donde tenemos un ente regulador, felicitamos al doctor Wilfredo que esté ahí. Tenemos una junta directiva donde está el presidente, el ingeniero Luqui Medina, que representa mi ambiente, y también tenemos nuestra Secretaría de Energía, que realmente es uno de la parte institucional del país, y que hoy el secretario de Energía también es gerente interino. Usted tiene ahí a las personas tomadoras de decisión para que podamos enrutar el sector energético nuestro. Y en el caso mío, que representamos la generación también privada, queremos también que podamos llegar a solidarizar en lo que es el tema de la energía solar distribuida. Es uno de los grandes aportes que podemos hacer como sector de energía, pero para ello también necesitamos que podamos coaccionar todo el sistema eléctrico, dado que tenemos temas normativos que tenemos que ir apuntalando para que lo mejoremos, y hay un factor muy importante, la reducción del costo de la tarifa, para que el pueblo hondureño entienda. La reducción de las tarifas tiene que ver en la compra de energía, como también en las normativas técnicas que nos permitan poder inyectar energía solar distribuida a nivel residencial y a nivel comercial. Para eso es muy importante que hoy, que estamos todos ya con una sola ENE, que ya no existe una EH, sino que todos somos ENE, es que podamos coexistir en mejorar los procesos. El tema del servicio eléctrico, Renato, es un tema de procesos. Hoy tenemos un call center que es el 118, que la gente puede llamar con sus denuncias. Pero es muy importante el tema, Renato, de que se le dé la debida diligencia a todos los procesos que tenemos nosotros por delante. Solicitudes de nuevos servicios, ampliaciones de la red, porque tenemos muchas solicitudes de interconexión de transformadores para servicios propios que no hay capacidad. Entonces, yo le solicito al señor gerente pues que abra esos espacios para la inversión privada. En el pasado se hizo, pero no ha habido el reconocimiento debido ni la debida diligencia para que pronto se le reconozca estas inversiones al sector privado a nivel de empresas inmobiliarias, sobre todo en San Pedro Sula, que hemos invertido bastante para poder repotenciar los circuitos de distribución y que estos proyectos inmobiliarios puedan contar con la energía. Entonces, a esto lo que hago el llamado yo es, busquemos cómo descentralizar un poco los temas, señor ministro, porque cada departamento, Cortés, Atlántida, son departamentos grandes que requieren mucha atención y necesitamos fortalecerlos fuertemente con la parte de la gestión.
No dudamos de que el actual gobierno haya tirado una línea de recuperar lo nacional, y eso lo felicitamos porque es una manera de cómo resetearnos con esta ley general de industria eléctrica y volvernos a encauzar. Porque si no recuperamos la empresa estatal, difícilmente los demás agentes del mercado vamos a poder crecer, vamos a poder desarrollarnos, y lo que queremos todos es que este sector sea un sector solidario, sobre todo con el servicio, con el usuario, porque al final del día quien paga la factura es el usuario, y es a quien nos debemos todos para ofrecerle mejor servicio, mejor calidad y precios competitivos. Muchas gracias, Renato, y felicidades a todos en su foro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Samuel Rodríguez. La pausa, y enseguida vendré con algunas gráficas que nos van a mostrar nuestros panelistas de lo que viene con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí. Un tema importante, lo de la generación distribuida y el tema de autoproductores. Nosotros, la CRE, ya el doctor podrá hablar mejor de eso, ya sacó la normativa de autoproductores. Hay un tema técnico ahí en la lectura bidireccional, pero ya vamos a sacar la tarifa de autoproductores y nos estamos moviendo a ese lado. Es importante incorporar generación distribuida, solar también, y que la normativa también, doctor, avance en ese sentido, y nosotros técnicamente avanzar en la medición bidireccional. Bueno, estos últimos minutos los vamos a ocupar para mostrarles unas gráficas ilustrativas que nos reflejan la situación de la NE y las proyecciones que tienen. Comencemos con las mismas, haremos esa descripción con algún grado de celeridad por el tiempo. Avancemos, eso es importante. Esta es un poco la cronología del contrato de EH, ¿no? Primero hay que entender que, primero hubo un contrato con el fideicomiso, que se ha aprobado en el decreto 118-2013 del 19 de julio, que contiene a Coalianza, al fiduciario y a la ENE, ¿no? Posteriormente, Coalianza desapareció en el 2020 y todas sus obligaciones en el contrato de fideicomiso quedaron subrogadas al ENE, ¿no? Después está el PCM 086-2014 del 29 de diciembre del 2014, donde el Ejecutivo manda a la contratación de un inversor operador, ¿no? Estas son las actividades de las mesas de transición. Nosotros instalamos las mesas de transición en febrero, 7 mesas que fueron equipos técnicos en 7 áreas fundamentales: legal, talento humano, tecnologías de la información, distribución, control de energía, ¿no?, que es fundamental para el tema de pérdidas, y la dirección comercial, ¿no? Estos son, los 3 macroprocesos fundamentales en EH, que es apoyo misional y estratégico, y es parte del diagnóstico que hizo toda la comisión de transición, ¿no? Estos son los contratos de servicios, suministros y mano de obra: 42 contratos de servicios y suministros, arrendamientos 48, de esos 48, 27 son salas de atención al cliente, el resto son bodegas o administrativos, los agentes de recaudo, que son 20, que están ligados también a la plataforma informática de la pasarela bancaria, ¿no? Es decir, que así se han preparado, en esta transición. Exacto, correcto. Sí. Ahí está el mapa operativo de la unidad técnica de control, o sea, lo que recibimos de EH. Tenemos actualmente 1.951.394 clientes facturados a nivel nacional. Hay en la red de distribución 56 subestaciones, 192 circuitos, 575 equipos telegestionados en el ESCADA, ¿no?, que el ESCADA en la red de distribución es, hay que reconocer, uno de los activos más importantes que regresa al Estado. 35.000 kilómetros media tensión, 31.000 kilómetros baja tensión, 903.000 postes, 107.000 transformadores, 1.422 empleados, 38 grúas y canastas, clusters también, y en general ese es el mapa operativo. EH tuvo un momento de sus 7 años que decía: en 4 horas le tenemos resuelto el servicio, y lo cumplían. Luego, cuando se fue degradando la relación con el gobierno anterior y con el presente, pues hasta el siguiente día iban, pero hubo un momento de eficiencia que uno no lo puede pasar desapercibido, de EH. Uno anhela que la NE también se mida en esos horarios.
En 4 horas, en 6 horas, en 8 horas tenemos pero fíjese que EH no tenía linieros en línea viva, por ejemplo, que sí lo tuvo la ENE. Y claro, obviamente, el liniero en línea viva es, vienen estos muchachos, eran muchachos recién egresados, ¿no? Que mano de obra que todavía había que entrenar, y nos cortaban la energía eléctrica por 8 horas para cortar ramas. Ese tipo de cosas ya no se van a permitir porque se van a medir los desempeños. Claro. Pero hay algo importante que usted menciona. Hay un momento sobre el 2017, 2018, que el tiempo de respuesta promedio, por ejemplo, son entre 7, 12 y 15 días, ¿no? Que eso está de acuerdo y en consonancia con el artículo 83 del Reglamento de Servicio en Distribución. Ya los últimos trimestres, los últimos 2 trimestres, 157 días, 133 días, hubo un declive total, ¿no? Para el tema de la atención de las quejas y los reclamos. De la transición. Acepto. Esas son las etapas del plan de toma de control. Primero, el análisis y diagnóstico de procesos. Hay que decir, por ejemplo, que una cosa que nos decían es por qué no iniciaron la transición antes. Hay que decir que el contrato tenía candados, ¿no? Nosotros, a través de la SAT, tuvimos que hacer un procedimiento para... El contrato solo le daba un mes para transición. Algo absurdo, ¿no? Una transición de este tipo, después de 7 años y medio, necesitaba más, y aquí están las etapas, ¿no? Este es un poco los procesos que estaban en la unidad técnica de control de distribución, lo que antes era, lo que fue EH, y a la derecha están los procesos actuales de la ENE de distribución, alumbrado público, planificación y expansión de la red, ingeniería de distribución, el centro técnico comercial que procesa algunas órdenes de servicio, la gestión de medida comercial. Entonces, lo que hizo la Comisión de Transición fue, primero, análisis de procesos, diagnóstico, benchmarking, que es analizar lo mejor de todos los procesos, la reingeniería, que es lo que se está trabajando, y la fusión de esos procesos en una sola unidad, ¿no? Aquí están las inversiones, ya lo hemos mencionado, Renato. ¿Están aprobadas? Sí, y que están validadas también por el supervisor, y que lamentablemente no se cumplió el objetivo que estaba plasmado en la oferta económica que inicialmente traía el contrato, ¿no? Entonces podemos ver que el mayor año de inversión fue el primero, con 30 millones por ahí, y bueno, la inversión es más, la planteada era 92 millones. Me están preguntando, ¿y este trabajo de supervisión, lo que hacía Manitoba antes, quién lo va a hacer ahora? Ya se tiene una empresa contratada por el... Pero es igual lo que estaba diciendo el doctor, ¿no? El contrato de Manitoba termina el 11 de noviembre y la CRE va a tener que asumir también un papel de regulador. Papel de regulador, midiendo, por ejemplo, indicadores de confiabilidad como el SAI, FISAI, DIASAI y todo lo que se deben medir en el desempeño de una distribuidora, así como indicadores comerciales, etcétera, ¿no? Obviamente el indicador que todo el mundo conoce, que es el indicador de las pérdidas, nosotros vamos a estar encima de todos esos indicadores. Muy bien, continuemos viendo esta gráfica ya a manera de resumen sobre este proceso de transición que ya terminó. Ya la NE ha asumido todos los roles que tenía EH. Correcto. Ahí están las pérdidas, Renato, se puede ver la espiral ascendente después del golpe de Estado. Cuando entró en la administración la ministra Moncada, hubo una reducción de 4 o 5 puntos, y posteriormente, después del golpe de Estado, hay una espiral ascendente. El punto climático es el 2020, cuando llegan al 36%, esto es solo en distribución, ¿no? Y posteriormente llegamos a diciembre del 2022 con 34.89%. ¿Y en este momento cuánto tenemos de pérdidas? Es que es lo que le decía, nosotros no nos gusta hablar de indicador intermensual, porque varía, ¿no? Es una medida más certera la media móvil a los 12 meses y medirla en diciembre. Pero ahora que terminó su contrato EH, ¿lo redujo en 1 punto, 2 puntos o subió las pérdidas? No, cuando EH entra están a 31% y cuando sale las deja por encima del 34%. Sí, ya en diciembre del año pasado estaban arriba del 34%, en 34%, sí. Esto tiene que ver con la morosidad, ¿no? Cuando EH asumió, o digamos cuando se mide en noviembre del 2016, están en 6.800 millones de lempiras y después suben a 16.000 millones de lempiras, o sea, 9.000 millones, ¿no? Y deja un saldo
de casi 500.000 clientes en morosidad. No cabe decir que esta morosidad es medida 30, 60 y 90. Es otro de los grandes retos que tienen ustedes. Es correcto. Bajar esa morosidad. Bajar la es increíble morosidad. cómo se incrementó la mora en vez de reducirse, ¿eh? Esto tiene que ver, es lo que justamente lo que hablábamos, de tiempo promedio de respuesta en trimestres, y ahí esta gráfica es clarísima, Renato, ver cómo se ha degradado el tiempo promedio de respuesta, y evidentemente esto ha causado mucho malestar en la gente. Comenzaron bien, pero ya cuando se rompieron las relaciones con los gobiernos, ahí se descuidaron. No, y ahí aquí cabe mencionar, si la regresa, por favor. Regresemos a la gráfica. Carlitos, si la regresa, porfa. Y lo mencionaba el doctor, que hay un periodo en el que sí se cumple, ¿verdad?, el TPR, que son 15 días para poder atender los nuevos suministros o los reclamos, que se da precisamente cuando está el ingeniero Germán García. Igual el tema de la reducción de pérdidas, ¿verdad?, se redujo en 4% el primer año, y así sucesivamente. Entonces, hay varios indicadores que sí se mejoraron en ese entonces. El ingeniero Germán García es un empleado, como dice el ministro Luqui, un empleado del ENE, y en aquel entonces era un empleado de una empresa privada. Entonces, por eso decía yo con todo respeto, ojalá que le cambie el chip, que ya no es funcionario de H, sino del gobierno de Honduras. Sí. Cuando se comenzó también es importante mencionar que el sistema de facturación lo llevaba SEME, ¿verdad? Y fue una lucha bastante difícil. Hasta mediados del 2019 se logró EH pues tener la facturación completa, y fue una labor que él ejecutó también. Esa va a ser una muestra también de la eficiencia con que se trabaje en esta nueva NE. Ya le estoy siguiendo la línea de pensamiento aquí a los dos ministros. La nueva NE. Y está bien. Bueno, pero les dije, está bien, porque nosotros le hemos demostrado con las cifras. Tienen que irlo demostrando poco a poco, primero con la facturación, con los tiempos de reacción para resolver los problemas de la gente también. Vamos a venir, Sí. Tenemos ya pagado el programa cuando hayan mejorado sustancialmente los indicadores. ¿Tenemos qué, dijo? Ya está casado el programa. No, pero explíquelo bien. Explíquelo bien, si no la gente va a malinterpretar. Sigamos con la gráfica, por favor, ya en la recta final del programa. Bueno. Sí, lo que sí, en la última diapositiva, ahí se miran las nuevas oficinas de atención al cliente. Son las nuevas oficinas, ya se trabajó en toda la imagen durante el fin de semana para recibir y atender a la población ya con toda la nueva imagen de la nueva NE. Igual se desplegaron el fin de semana, ¿verdad? Se aumentaron en más de 40 cuadrillas para la atención tanto de incidencias como la atención de las reconexiones en la parte comercial. Entonces sí entramos con todo, fue un éxito, como les dije, esa transición que se da tanto de los sistemas como de la operación, y ahorita ya vamos a una etapa de optimización. Ok.